Ya. This Dale, meeting Valeria. is being recorded. Ya, yo como siempre tuve en mente que iba a estar como siempre atenta a todo lo que iba en el debate constitucional y creo que dado que había un curso que daba esas herramientas para poder saber qué estaba pasando y poder también formar una opinión, tenía muchas ganas de tomarlo por lo mismo, porque también me interesa mucho saber por el aspecto económico que hay en las constituciones, porque o sea, hoy día la constitución de Chile es una constitución que es el aparato, es como el esqueleto del sistema o sea, del sistema económico del país. Entonces, por lo mismo, es demasiado importante entender cómo funciona la economía de la constitución para entender cómo funciona la economía de nuestro país y cómo queremos que funcione. Así que eso más que Ya, nada. perfecto. Espero que sea un curso Eh, donde pueda aprender mucho y leer también harto de distintos países, modelos, cómo funciona la economía en distintos países, las constituciones de distintos países. Eso me gustaría también. Perfecto. Sofía Arredondo, creo que es Sofía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, profe. Yo creo que todos estamos aquí por casi las mismas razones de la Vale. Creo que personalmente yo conozco muy poco de cómo funciona la Constitución en Chile y en los otros países y obviamente si estamos estudiando economía, eh, creo que es lo más relevante que deberíamos aprender y obviamente si estamos dándonos cuenta que por ahí va el cambio quizás en cómo funciona el país. em, es necesario cachar cómo funciona y entenderlo bien. Eso en verdad. Perfecto. Carlos Rojas. Hola, ¿me escucho? Sí, sí, dale. Hola. Yo cuando vi el nombre del curso me pareció muy interesante tomarlo, más que nada porque si bien la Constitución es como un ámbito, un aspecto muy legal, como economista es importante que me haga parte de esta discusión y así yo a través de mi rol como economista pueda, no sé, hablar meterme en discusiones en junta de vecinos para, digamos, informar y discutir algunos aspectos que la mayoría de las personas no, por ejemplo, no deben tener idea, teniendo en cuenta la mala educación financiera que hay en Chile. Perfecto. Daniela Quintana. ¿Escucha? Sí, dale. Bueno, yo tomé el ramo porque, bueno, palabra de mis compañeros y compañeras, porque encontré que es interesante y además es necesario como futuros y futuras economistas saber de esos temas. Eh, en las clases regulares no se enseñan. Ahora es una gran oportunidad de poder saber de esos temas y además poder bajar esta información a las personas que no tienen acceso a este tipo de clases. Muy bueno. Eh, Como que se me desordenó esta cuestión. Alguien se salió y me desordenó todo. Espera. Daniela, ya lo hiciste. Paula Díaz. Paula Díaz. Sí, ¿me escuchan? Bueno, a mí me interesa este ramo porque siento que es importante que nosotros como economistas sepamos acerca de este debate y cómo poder hablar o poder opinar con argumentos y como con buena información. Y además como que lo que le veo o lo que me gustaría de este ramo es como poder encontrar las falencias de la actual constitución en el aspecto económico y así poder proveer soluciones. Y también, como decían mis compañeros, como poder informar a la gente, como por dado que nosotros tenemos el privilegio de poder acceder a esta información. Eso. Francisca Niklicek. ¿Aló? ¿Escuchan? Hola. Hola, Sí, profe. Bueno, tomé el rango porque me hola. interesó de inmediato cuando lo leí. Desconozco muchísimas cosas de la Constitución
Y bueno, siento que es necesario aprender todo esto en el contexto actual que estamos y más que nada relacionarlo también con todo lo económico que es nuestra área. Entonces, en verdad, considero que es un ramo sumamente importante para seguir con la carrera. Excelente. Escucha, Sí, bueno, un poco lo mismo que todos los compañeros y compañeras que al final sé muy poco de la Constitución y con todo el contexto que estamos enfrentando, creía muy necesario meterme en algún curso que me pudiera instruir respecto al tema y vi este curso en la postulación y no dudé en tomarlo, pero básicamente eso, para instruirme más respecto al tema. estupendo. Matías Navarrete. Sí, dale. Bueno, al igual que el resto de mis compañeros y compañeras, más que nada he tratado de informarme de lo más posible todo este último tiempo, a través del estallido social. Y bueno, me gustaría saber cómo, cómo es el marco que rige nuestras leyes. Y además algo que me llama mucho la atención es que puede ser un proceso como altamente participativo, cosa que no hemos tenido en nuestra redacción de constituciones anteriores. Me gustaría estar lo más informado posible. Perfecto, gracias, Matías. Otro Matías, Pacheco. ¿Escucha? Sí, habla más fuerte, yo te oigo un poquito débil. Ah, perdón. Ahí sí, es que tenía el volumen muy bajo. Primero quería conocer como las implicancias de la Constitución, como en la economía de hoy en día. Sobre todo también poder tener una opinión en el debate que se está dando hoy en día sobre la Constitución. Al final, como economista, considero que es súper importante que entendamos y podamos como comprender el impacto económico de esto, poder tener y ofrecer soluciones, sobre todo considerando ahora que se viene el plebiscito, que eventualmente tendremos una nueva constitución, hacer un aporte a la sociedad y poder como ayudar a mejorar al final. Interesante entender. Perfecto. Gracias, Matías. Maite Fuentes. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo me sumo a las palabras de mi compañero y compañera. Creo que es súper importante en nuestro rol como futuros profesionales manejar aspectos técnicos sobre el proceso y más personalmente, sobre todo porque yo vengo volviendo de un intercambio, entonces no viví el estallido social como en primera persona. Entonces también es una forma como de ver las opiniones de mis compañeros. Creo que va a ser interesante como recolectar ese tipo de cosas también. ¿Dónde tuviste intercambio, Maite? En España. Está en cuarentena, entonces. No, no, no estoy en cuarentena porque llegué antes. Ah, ya, Me- está bien. Nicolás Valle. Nicolás. Roma. Nicolás me está. No, no te oigo, Nicolás. ¿Aló? ¿Nicolás? ¿Sí? ¿Me escucho o no? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, el curso me interesó porque siento que hasta ahora en la carrera siempre nos han enseñado la economía desde una perspectiva como bastante técnica, pero también nos han hecho saber que una de las áreas como más importantes de aplicación es el diseño de políticas públicas. Y bueno, en este caso, el proceso que se viene de diseñar una nueva constitución, evidentemente tiene por detrás no solo como consideraciones técnicas, que bueno, también tienen que considerarse, pero también hay hartas cosas como de política detrás y me imagino que este curso servirá para poder construir un puente entre esas dos áreas que en general se nos presentan como opuestas, pero que en este proceso sin duda confluyen, ciertamente.
Súper bueno. Paloma, Paloma Ríos. La Paloma tiene malo el audio. Ya. Paloma, escríbeme algo aquí en el chat, cortito de que hay algo adicional de todo lo que se ha dicho que, que mm, te interesa. Escucho cuando me llegan los audios. Ya. ¿Cómo hacemos, Paloma? No sé. Sí. Ah, claro, Paloma no está oyendo nada. Oye, este curso, esta sesión, y todas en realidad, las vamos a grabar, ¿ah? De manera que, si en realidad tienes malo el audio, Paloma, quizás no tiene mucho sentido. Bueno, puedes ver las láminas, pero las vas a tener en docencia web al terminar esta clase, así que lo puedes ver. Si quieres, feliz que te quedes y lo podemos ver y lo podemos conversar después. Ray Anderson, ¿puedes comentar algo de tu perspectiva? Sí, aló, ¿se escucha? Sí, no tengo mucho más que agregar de lo que han dicho compañeros y compañeras. Más que nada, aprovechar de vincular un poco los conocimientos que tenemos desde esta carrera con el momento histórico por el que creo que estamos pasando y hacerlo mientras se desarrolla, creo que puede ser muy interesante. Eso, y quizás una motivación fue el tratar de comprender el vínculo que existe con la actual constitución y el desempeño económico de nuestro país, junto con también las puertas que un cambio constitucional puede tener hacia adelante. Perfecto, Eso principalmente. buenísimo. Rodrigo Fuentealba, ¿Se escucha? ¿sí? Bueno, no mucho más que agregarte con respecto a lo que han dicho, sino más bien que me interesó como las consideraciones prácticas que va a tener el ramo en relación a la mayoría de los ramos que tenemos en la malla y cómo se aplica la acontecer nacional. Y también porque no conozco mucho como en aspectos técnicos y más bien específicos de la parte económica de la Constitución y la Constitución en general. Así que eso. Perfecto. Mira, acá esta cosa me está tapando. Valerio Ulloa ya habló. Álvarez Miranda, disculpa, no logro ver tu nombre acá. ¿Quién es? Y tampoco están tus iniciales. Ah, Ivette Miranda. No, Álvarez Miranda, sí. Profe, Tiene un... Sí, ¿me escucha? sí, ahí Que está. es que tengo un problema con la cuenta, que tengo la cuenta cambiada en Cisco Webex. Ah, ya, perfecto. Soy Luis Hidalgo. Ah, perfecto, está usando otra, ya, ok. Sí, sí, perdón, es que tengo que arreglarlo, pero es un, un problema de cuenta nomás. Ya, ok. Eh, Cuéntanos, Luis, ¿cuál es tu...? ya, más que nada tomé el curso, bueno, parecido a como lo dijeron todos mis compañeros, y entendiendo que la Constitución no solamente es como un libro, un texto que tiene todo el marco legal supremo del país, sino que es una cuestión que nos constituye políticamente y eso también abarca el sistema económico del país. Creo que es súper importante que nosotros, dado lo que estudiamos,
también participemos activamente del debate que se está abriendo y también porque es un deber como ciudadanos el informarnos y el participar en este proceso. Eh, Así que bueno, si nosotros tenemos en parte el privilegio de poder tomar cursos así, donde vamos a recibir mucha más información y vamos a poder discutir acerca de estos aspectos, creo que es súper valioso. Buenísimo. Muchas gracias. Le escribí a Paloma que cuando se le arregle el tema de audio que está tratando de arreglar, nos avise y nos va a dar su opinión. Eh, entonces, bueno, yo creo que estamos todos bastante en línea. El país está pasando por un momento que es muy único a nivel de toda su historia. Es la primera vez que eventualmente, pues tenemos que esperar que funcione, pero va a ser eventualmente la primera vez que se va a poder dotar de una constitución por una forma estrictamente democrática. En todas las constituciones previas han estado precedidas o por golpes de Estado o por problemas políticos graves y nunca con este nivel de participación y de debate que vamos a tener. Así que la verdad es que es una oportunidad única, probablemente en la vida mía, seguro, pero en la de ustedes probablemente también, porque estas instituciones, si es que salen bien, van a durar 40, 50, 60 años, entonces ustedes van a ser viejos cuando a lo mejor haya que cambiar lo que vamos a hacer ahora. Así que la verdad es que es muy importante, como dicen ustedes, comprometerse, estudiar bien los temas, ayudar a que otros que no tienen las mismas oportunidades que nosotros puedan, digamos, sacar provecho del conocimiento y la reflexión que ustedes hagan. Déjenme mostrarles el programa. Entonces, les voy a mostrar el programa. Esperen. Les voy a mostrar el programa. Perfecto. Déjenme decirles un par de cosas antes de hablar del programa mismo. Este curso va a haber, hay 17 personas que son del pregrado y abrimos 3 cupos para el posgrado, así que lo más probable es que haya 3 personas que vengan de alguno de los magísteres que van a estar trabajando acá. Eso es lo primero. Lo otro es que vamos a estar trabajando un poquitito en paralelo con un proyecto que estoy desarrollando en la facultad, que es un sitio web que se llama nuevaconstitución2022.cl, que es donde hay como 3 o 4 grandes actividades. Una, vamos a pedir ayuda en este curso formal, es hacer un repositorio de documentos y de papers relevantes para el debate constitucional. Entonces, de hecho, lo que ustedes van a ver es que en el programa les voy a pedir que nos ayuden a identificar trabajos, a identificar papers para ver si los podemos subir a este sitio, y la idea es que esos sitios, a esos papers les hagamos una pequeña, a los que queden, a los que sean seleccionados, hay un comité académico que se los puedo conversar, y que ese comité académico pueda entonces, que le hagamos un pequeño resumen del trabajo para que lo pueda leer la mayor cantidad de gente posible. Algunos van a poder leer el documento entero, otros van a poder acceder al contenido del documento a través de una, de un abstract que vamos a hacer nosotros. Esa página web va a tener entonces el repositorio, va a tener toda una parte de interacción con la ciudadanía en general, donde vamos a estar recibiendo columnas de opinión y vamos a estar recibiendo, la idea es que sean artículos, Twitter, va a ser artículo un poquitito más serio, y la idea es publicarlo en el sitio, y además vamos a tener 3 o 4 grandes conferencias. Como ahora se postergó todo, no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero la idea es hacer 3 o 4 grandes conferencias sobre algunos temas relevantes, con invitados externos, una cuestión buena, grande, y de hecho va a haber una publicación de un libro probablemente de ese proceso. Entonces, este curso va en paralelo a ese proceso de página web y de interrelación con la ciudadanía, y va a ser los 2 semestres, este semestre y el próximo, así que van a estar ustedes ahí participando de algo que es el curso, pero algo que es más grande también, ganándose sus créditos,
Y ayudando algo que yo creo que la facultad tiene probablemente de forma bastante única a nivel nacional. Y que es un espacio de completa libertad de opinión. Y eso yo creo que es muy importante acá. Todos, ustedes y yo también, tienen. Es muy importante que esas ideas y objetivos se digan con claridad, se digan con respeto, y las críticas se digan también con claridad y también con respeto, y así podemos lograr un espacio de debate público que sea provechoso para ustedes como alumnos, para mí como profesor, pero de lo que nosotros podamos luego irradiar a la sociedad es muy bueno. Eh, entonces, este curso, el ayudante va a ser Manuel Taboada. Manuel está en el magíster y es una persona que nos ha estado ayudando desde el principio en este proyecto del sitio de Nueva Constitución, así que él va a ser el ayudante del curso. Como pusimos en el programa original o en el llamado original, acá va a haber clases como semana por medio, pero lo reestructuramos un poquitito porque no me calzaba bien la profundidad de los temas. Entonces, vamos a elegir 5 temas para analizar a fondo, o 6. Primero, una discusión sobre el rol en la economía, eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora y el lunes próximo. Luego queremos hablar sobre el derecho al trabajo, el empleo, el derecho al trabajo, el mercado del trabajo, como ustedes lo quieran enfocar. Ello entonces vamos a partir hablando de los aspectos económicos del mercado del trabajo, es decir, qué cosas conocemos sobre el funcionamiento del trabajo y que tienen implicancias con, con lo institucional. Por ejemplo, eh, el rol de la negociación colectiva, cómo se hacen negociaciones colectivas a nivel individual o a nivel ramal, qué implicancias tiene uno u otro. Vamos a discutir temas de fijaciones de salario mínimo, por ejemplo, de existencia de sindicatos. Vamos probablemente a tratar esos 3 temas, no mucho más que eso. Pero luego de una discusión económica, en general la voy a liderar yo, vamos a tener una discusión jurídica, ¿no? Eh, entonces, para cada tema vamos a invitar a un abogado que nos va a ilustrar sobre la visión jurídica del tema en cuestión. Por ejemplo, en este caso del mercado del trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido la Constitución es o ha sido un impedimento, por ejemplo, para la negociación colectiva? Como alguien dijo por acá, una Constitución no es un texto, es mucho más que un texto, y tampoco es un artículo, es una articulación de muchas cosas, y por lo tanto, lo que le vamos a pedir a los abogados que nos acompañen es que nos ayuden a entender dónde está el problema. Por ejemplo, en negociación colectiva, ¿no? ¿Cómo se relaciona lo que dice la Constitución del derecho al trabajo? Que de hecho no dice derecho al trabajo, dice libertad de trabajar, y hay que entender bien la diferencia de uno y otro, y qué implicaciones tiene eso como lectura para luego decir algo sobre sindicatos o algo sobre negociación colectiva. Entonces, eh, luego de una primera clase donde vamos a analizar aspectos económicos, una segunda dedicada a analizar aspectos jurídicos de cada uno de los tópicos, la idea es que haya una tercera sesión para cada uno de los temas donde nosotros debatamos, donde nosotros, los que estamos acá en este grupo, hagamos un debate. Y ese debate va a estar motivado por ustedes mismos. O sea, la idea es que ustedes vayan leyendo cosas económicas y legales, que las vayamos conversando, podemos hablar entre medio de nosotros, y que al inicio de esta sesión haya una presentación de grupos sobre un determinado tema, ¿no? Y después discutimos entre todos lo que hayamos aprendido, las dudas que quedaron, eh, las cosas que quisiéramos saber más sobre el tema en particular, por ejemplo, del trabajo. Eh, Luego,
Hay algunas semanas donde no va a haber clases, o algunos días donde no va a haber clases. Por ejemplo, el 1 de abril, el miércoles de la próxima semana, no hay clase. Eh, la verdad es que si es que vemos que es necesario hacer esas clases, eh, lo podríamos hacer. ¿Ah? Por el momento creo que la idea es no hacerlo, agregar cátedras adicionales si fuera necesario. Lo otro es que algunos de los abogados que estamos invitando no son abogados que tengan todavía confirmada una fecha, entonces eventualmente vamos a tener que mover esto, pero la idea es que al momento del debate de cada tema, la discusión jurídica, antes de hacer el debate interno. Entonces, es una mecánica un poquitito enredada, pero vamos a tratar de que tengamos tiempo de leer, de que tengamos tiempo de informarnos de lo económico y de lo jurídico de cada uno de estos temas que están acá. Entonces, vamos a partir con instituciones y su rol global dentro de la economía, luego trabajo, eh, en las 3 dimensiones que hablábamos, luego iniciativa económica, que es como es la forma legal que tiene la discusión sobre principios de subsidiariedad empresarial del Estado, incluso crecimiento económico, lo vamos a encapsular dentro de, dentro de este tema que se llama libre iniciativa económica. Después vienen las solemnes, vamos a desarrollar después una discusión sobre derechos sociales, qué son, cómo podemos entenderlos, qué rol juegan, cómo en la Constitución están constituidos o están descritos los derechos sociales, salud, pensiones, y ahí podemos hablar, pasar quizá un poquito por medio ambiente también, eh, y luego el debate correspondiente a ese tema. Luego vamos a hablar de propiedad, que es muy crucial desde un punto de vista económico, pero también donde hay eh, problemas de los cuales hay que hacerse cargo, porque el problema del derecho de propiedad en Chile es un problema que es bien antiguo, que es bien profundo, y que por lo tanto tenemos que ver cómo lo resolvemos adecuadamente. Y por último, vamos a discutir del régimen político. Acá no me dio tiempo para agregar una clase de debate, pero si es que ustedes están entusiasmados al inicio, a lo mejor podemos adelantar esto régimen político y hacer una sesión de debate al final. Pero acá lo que queremos es discutir algo que es bien importante, que es cómo dispersamos el poder político en Chile de una manera más, bueno, de una manera real, pero eficiente, para, de alguna forma complementar lo que es, eh, lo que es la dispersión de poder, representatividad, pero con eficiencia de gobernabilidad también, porque evidentemente que uno puede perder eficiencia si es que hace mal la parte de representatividad. Entonces, ese es más o menos el calendario preliminar. Lo podemos ir conversando y graduando mejor en la medida que sea necesario. Pero le insisto, para cada tema vamos a ver primero los aspectos económicos, luego aspectos jurídicos y luego un debate entre nosotros sobre estos temas iluminado por ustedes mismos. La evaluación del curso va a ser un ensayo, básicamente. Estos ensayos van a tener un 35% de participación, de ponderación. Acá les pedimos que hagan grupos de 3 para llegar más o menos a los 20 y por lo tanto que haya al menos un grupo que se haga cargo de cada uno de los temas eh, o cuasi temas. Lo que queremos es que estos grupos partan dándonos un proyecto de trabajo y ese proyecto de trabajo lo vamos a acotar a uno de estos 8 temas que están señalados ahí. Rol empresarial del Estado, recursos naturales, mercado del trabajo, en cualquiera dimensión que ustedes quieran, ¿ah? Por ejemplo, nuevamente, en, tomemos el caso cuarto, que a lo mejor les puede parecer como el más etéreo, promoción de la cooperación. En la discusión sobre instituciones, lo que vamos a ver es que un rol crucial
un rol crucial de cualquier institucionalidad, pero de la Constitución en particular, es generar condiciones para que haya cooperación. La Constitución chilena hoy día lo hace muy poco porque apuesta demasiado al autointerés personal para generar incentivos económicos y de alguna forma que la cooperación también es necesaria. Incorporar elementos que favorezcan la cooperación es importante. Hay algunas constituciones, por ejemplo, que explícitamente requieren de un apoyo a la cooperación genéricamente hablando. Por ejemplo, Alemania tiene un artículo donde se promueve la cooperación y por lo tanto el Parlamento está obligado, cuando discute leyes, a debatir si en esa ley particular se puede o hay algo que se puede hacer para promover que haya más cooperación entre los determinados actores, ¿no? Y eso puede tener, por ejemplo, como un mandato para el desarrollo de esquemas cooperativos o de esquemas de autogestión o de esquemas de participación en sectores económicos, incluso de estructuras un poco distintas, que no sean necesariamente sociedades anónimas, pero que pueden ser fundaciones, hasta sindicatos, etcétera. Entonces, tema de cooperación que es importante y que podría ser, por ejemplo, parte de uno de estos trabajos. Tema del derecho de propiedad es bastante claro. Sustentabilidad fiscal, esto nos interesa mucho, evidentemente, discutirlo, porque lo que más seguro ocurra en, en esta pasada es que haya una inflación de derechos. Entonces, lo que vamos a tener es que probablemente, siguiendo un poco la huella de lo que ha pasado en otros países, es que se otorguen derechos a la naturaleza, que se otorguen derechos bueno, a personas antes que la naturaleza. Incluso seguramente va a haber un tratamiento específico con los pueblos originarios, eh, eh, con la naturaleza, los derechos sociales. Y el problema cuando todos esos derechos se entregan es que después hay que entregarlos. No, no se trata solo de declararlo, hay que entregarlo también. Y esa entrega, esa provisión, es costosa. Y por lo tanto, al fisco le puede generar de sustentabilidad fiscal importante. Esto pasó en Colombia, por ejemplo, con los derechos sociales. En la, una 1991 hubo un otorgamiento de derechos sociales muy importante que determinó que en 10 años Colombia enfrentó una crisis fiscal importante. Entonces, la forma como ellos resolvieron este dilema fue a través de un principio de sustentabilidad fiscal. ¿Y por qué? Porque cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, no te están respetando, que sea un derecho a la salud, por ejemplo, los jueces tienen que comenzar a ver si es que ese reclamo tiene validez o no. Y entonces, en algún minuto van a escalar en la escala jerárquica de las leyes, eh, encontrando una respuesta, y si es que la Constitución no tiene un principio ordenador de sustentabilidad fiscal, lo que termina ocurriendo es que los jueces no pueden decir que no, y por lo tanto terminamos con una inflación de derechos que implica un costo fiscal gigantesco, y no solo un problema de costo fiscal, sino que además implica la imposibilidad de otorgar los mismos derechos a la generación que sigue. Precisamente porque la primera generación se gastó los recursos que la segunda todavía no comprometía. Entonces, el principio de sustentabilidad fiscal lo que buscaría en este caso es tratar de dar margen de maniobra tanto a las políticas públicas, pero también a los tribunales, para que tengan un margen de acción y que no se vean acorralados. Si uno encuentra que efectivamente un derecho corresponde que se otorgue, que sea porque hay convicción
y hay recursos para financiar ese derecho y no porque en realidad un abogado hizo una triquiñuela y dejó al fisco entre la espada y la pared. Ese sería el principio de sustentabilidad fiscal. Luego es importante en esta lógica de dispersar el poder político, no solo pensar en un cambio de régimen político, que es lo que vamos a discutir, sino que también en incorporar algunos elementos de democracia directa. Así que un trabajo, ver cómo hacer mecanismos eficaces de democracia directa. Entonces la idea es que ustedes armen su grupo y que dentro de ese grupo elijan algunos de estos 8 temas. Si es que hay alguno que no les guste, en realidad tienen una marcada preferencia por otro, conversémoslo. Este es un grupo chico y estamos todos inspirados por las mismas ganas de poder colaborar a que el proceso sea bueno. Así que si ustedes tienen alguna idea distinta de esta, me la hacen saber. Pero si no, acá yo les garantizo que en estos temas hay mucho que hacer y hay cosas muy importantes que se pueden avanzar. Entonces, la idea es que ustedes en grupo hagan una propuesta de trabajo y esta propuesta tiene que ser muy precisa. Quiero ser bien enfático en esto porque si es que no hacen una pregunta muy precisa, va a quedar un trabajo malo, porque este tema es tan amplio, por ejemplo, el mercado del trabajo. Tú podrías decir, ¿es justo o no el mercado del trabajo o se opera en forma eficiente, por ejemplo? Pero la verdad es que adentro del mercado del trabajo tienes muchas distintas formas de interactuar. Por ejemplo, tú podrías enfocar el trabajo desde la perspectiva del rol de los sindicatos o de la cobertura de la negociación colectiva o de la importancia de tener salario mínimo, pero a lo mejor diferenciado por zona o diferenciado por sector, o tener negociación colectiva ramal versus individual, o tener, no sé, cualquier cosa. Entonces, el ideal es partir por una pregunta muy específica. ¿Mm? ¿Alguien quiere decir algo? Ah, Paloma, volviste. ¿Se escucha? Paloma, ¿eres tú, sí? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ay, ya, ay, qué vergüenza. Ya. No sé, digo porque ya se corté toda la. Bienvenida. Déjame terminar con esto y al Ya, final nos cuenta un poquito cuál es la razón por la cual te interesó este curso y qué te gustaría que ocurriera. ya, bacán. Ya, todo esto lo estoy grabando, así que además tú vas a poder oír exactamente lo mismo al final de la clase cuando lo suba a docencia. ¿Ok? Ya, gracias. Ya, entonces la idea es que hagan una pregunta específica, toman un tema y tratan de ir a un punto muy particular que les interese, porque si es que hacen bien su trabajo, una vez que ya hayan logrado la pregunta específica, necesariamente van a tener que elevar el nivel de abstracción para discutirlo bien. Entonces, no se enreden con ir a una pregunta muy específica porque eso es el ideal, es poder tener un caso particular, un caso muy claro. Les cuento un ejemplo. Por ejemplo, yo estuve haciendo clases ahora en Francia, eh, más o menos de esto mismo, un curso paralelo a este. Y entonces hay gente que está interesada, era una muchacha mexicana y una francesa de agua, recursos naturales, trabajo sobre el agua, ellos dijeron, pero bueno, el mercado de las paltas, ¿no? Y entonces hicieron una comparación, claro, una había vivido en Chile un año y la otra era mexicana, hicieron una comparación entre el tratamiento de agua en Michoacán, que es la gran zona en México, y la zona de Petorca en Chile. La de paltas de exportación en 2 zonas particulares y como países trataban el problema de agua en un caso y otro, ¿no? Mercado a la parte.
para estudiar el mercado del agua. No tienen que hablarse de un punto particular si es que ese punto particular los ayuda a entender en forma práctica un problema más amplio. Y si quieren que lo conversemos, armamos una reunión y lo conversamos. Entonces, arman sus grupos y el 22 de abril me traen un documentito de 2000 páginas que traiga reflexión inicial, incluyendo también una hipótesis de trabajo. ¿Hacia dónde creen ustedes que van a avanzar, dado lo que estudiaron, más o menos cómo ven hacia dónde va a ir? Una cosa que es importante es que este trabajo, ya para la propuesta, tiene que venir acompañado de una lectura ya de dos textos académicos, libros o artículos. No informes, no un informe del PNUD o un informe de la OCDE o del Banco Mundial o del BID, eso lo podemos dejar para después. Nos interesa en esta parte que haya una reflexión académica sobre el problema. Puede ser, por ejemplo, volviendo al caso del agua, la autora clásica, tradicional, en temas del agua como problema económico, como fenómeno económico, es Elinor Ostrom. Entonces, uno debiera agarrar un trabajo de Elinor Ostrom para discutir ese punto inicial. En el mismo caso del agua, hay un economista norteamericano que trabaja en la Universidad de Arizona, por ejemplo, que ha trabajado en particular el problema del agua en Chile. Está en la bibliografía más abajo, y por tanto ahí uno pudiera tener dos trabajos, Ostrom y este otro gallo, para por ejemplo, el problema del agua. Pero tiene que haber dos trabajos. Y adicionalmente a los dos trabajos que ustedes discutan, la idea es que señalen, a nivel del título nomás de la bibliografía, otros trabajos que van a examinar en lo sucesivo. ¿No? Al menos 5. ¿No? Entonces, ahí puede haber, ahí ustedes pueden decir, qué sé yo, un estudio sobre el mercado del agua en México, por ejemplo, si es que es el problema del agua. O una comparación de cómo funciona la negociación colectiva ramal en Alemania o la negociación colectiva chilena, o el grado de representación que tienen los sindicatos norteamericanos fuera del ámbito estricto y prestan servicios a otros sindicatos, por ejemplo. Eso pasa en el caso norteamericano. Entonces, uno puede buscar distintas otras cosas que a lo mejor tienen identificar, pero ojalá podamos ir encontrando datos. Si queremos de agua, la provincia de Petorca, bueno, veamos qué está pasando con la superficie plantada de palto, etcétera, ¿no? En el caso de la negociación colectiva, datos de país grandes por más chicos, o sea, sindicatos interempresas, cosas como esa, para que el trabajo tenga datos. La idea es que ustedes entreguen eh, el día 3 de junio. Es un trabajo que no es largo, 6.000 páginas. Entonces, más anexos y datos. Así que es complejo hacer un trabajo hay que llegan a 6.000 palabras máximo, más los anexos que evidentemente van por el lado. Eh, y que ustedes básicamente acá, si es que van a utilizar un modelo, por ejemplo, a lo mejor quieren señalar un modelo particular, algún problema que quieran discutir, bueno, se señalan cuál es el modelo, lo pueden desarrollar, si es que hay datos, alguna estrategia de identificación, eh, y sobre todo discusiones, implicancias, e incluso eventualmente sugerencias para trabajo futuro. Todo eso entonces suma el trabajo que es 5%.
Luego, 20% de participación. Y acá esperamos dos tipos de participación. Una es en clase y 10%. La idea es que, por ejemplo, es que cuando venga un profesor visitante, organicemos preguntas. Entonces, como nos vamos a ir organizando de que cada trabajo, de que cada grupo vaya motivando el debate de cada tema a ese mismo grupo antes del debate, porque va a ser la sesión anterior. Profesor visitante, de manera que le podamos traer al ámbito más económico y menos jurídico, que esto se queda un poco en las nubes en las nubes de la Constitución, o la constitucional, hay que bajarlo un poco al mundo eh, de la economía. La idea es que ustedes participen para cada uno de los temas que cada grupo haga, que identifiquen dos trabajos académicos. Por ejemplo, el tema si volvemos acá, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, derecho de propiedad o libre iniciativa económica. Libre iniciativa económica. Entonces, la idea es que el grupo que va a liderar el debate de libre iniciativa económica identifique un par de trabajos que nos ayuden a entender mejor este problema. Por ejemplo, puede ser un problema de libre competencia y donde haya un análisis sobre la importancia, por ejemplo, de que no haya barreras a la entrada más allá de las regulatorias óptimas. Puede ser un paper sobre barreras a la entrada. Puede ser un trabajo más genéricamente hablando sobre crecimiento económico, ¿ah? Y el rol que juega la iniciativa económica o la inversión o el emprendimiento en el crecimiento económico. Pero puede que a lo mejor no tengan una visión tan favorable de eso y a lo mejor ustedes pudieran querer hacer una cosa distinta. Por ejemplo, ustedes pudieran decir, ¿saben qué más? Acá el problema es que falta política industrial. Entonces está bien que haya libertad económica, pero a lo mejor lo que hay que hacer es compatibilizar libertad económica con un rol de coordinación o de rol o de ordenamiento de los esfuerzos públicos y privados, y eso se hace a través de políticas industriales. Entonces, a lo mejor uno puede complementar la lógica de libre iniciativa económica con una lógica más bien de políticas industriales, por ejemplo, podría ser una cosa por ese lado. Entonces, que nos ayuden a identificar dos trabajos que vayan a ir como les comentaba, al sitio web. Y si el resumen que hacen de ese trabajo está bien calificado, bueno, los vamos a subir con su nombre y apellido, por supuesto, al sitio Nueva Constitución 2022.cl, que es la que les comentaba que vamos a hacer. Solemne, en esta solemne la idea de hacer un control de lectura. Yo estoy inclinado por hacer un control de lectura eh, que sea para la casa. No me interesa que se aprendan cosas de memoria, sino más bien como que identificando algunos papers, hagamos un trabajo que nos permita atar cabos, es decir, unir cosas que no están unidas. Y eso lo más fácil es hacer un control de lectura hacia la casa, como un trabajo de un día para otro, una cosa así. Ustedes puedan unir, qué sé yo, trabajos de distinto tipo. La fecha la vamos a poner de una forma que nos convenga a todos, pero va a haber tiempo porque hay bastantes semanas que no va a haber clases, así que, o bastantes días en que no va a haber clases. Y luego la idea es que haya de estos datos y papers, entonces para poder exponer los trabajos de ustedes, cómo van a ser más o menos 6 grupos, casi lo podemos hacer en una clase, quizá una clase un poco larga, quedando un poquitito más,
cómo poderlo hacer. A ver, los contenidos ya los vimos un poquitito. Quiero simplemente decir que esta publicación que se llama Economía para un Mundo Cambiante, del equipo Core, que está disponible en esa página web, es un muy buen punto de partida y de complejidad para un montón de temas. Esto hoy día lo estamos utilizando para hacer, pero es realmente bueno porque tiene mucha riqueza analítica y el tema institucional está muy presente en todos los capítulos. Entonces, recomiendo que lo vean, porque es muy bueno. Y es gratis, está disponible en la página web de Core, así que lo pueden ver ahí ustedes. Para cada una de las secciones que conversamos antes, hay alguna literatura requerida y sugerida. Acá me voy a permitir, por ejemplo, en este caso, pedirles que lean y que me hagan comentarios, si fuera el caso, de un libro que estoy por publicar ahora. O sea, ya partió a la imprenta, pero está en la fase de discusión, de manera que se los voy a pasar para leer. Hay bastante gente que lo ha leído y ha hecho comentarios, pero si alguno tuviera algún comentario que hacer, sería importante. Entonces, por ejemplo, en esta primera sección metodológica, les voy a leer el capítulo 2 de este libro, que se llama, o va a llamarse, porque va a aparecer por ahí por agosto, septiembre, La estabilidad del contrato social en Chile. Luego, nuevamente, eh, tema constitución y trabajo. eh, el grupo que esté preparando el debate sobre este tema, sobre el trabajo, les voy a pedir que si identifican alguna lectura, nos la lancen para, para poder incorporarla como lectura sugerida, para futuras versiones de este mismo curso, o para subirla al sitio web del cual hemos ya conversado. Y lo mismo en Libre Iniciativa Económica. En cada uno estoy poniendo también una lectura estrictamente legal. Por ejemplo, acá en el trabajo de José Luis Ugarte, que es un abogado laboralista de Diego Portales, que tiene un específico sobre el trabajo de la Constitución chilena, que es muy bueno, y por lo tanto vamos a pedir que lo lean. En el económica, vamos a pedir que lean el capítulo 2 y 3 de este trabajo de Arturo Fermandois. Arturo es uno de los abogados más influyentes en los temas de iniciativa económica. Es un defensor acérrimo de la Constitución actual y tiene buenos argumentos, de manera que es útil oír lo que él nos... espero que pueda acompañarnos haciéndonos esa sesión de análisis legal cuando corresponda. Y por ejemplo, en el caso de Libre Iniciativa Económica, lectura, un libro que es como contraintuitivo, un poquito de lo contrario, que es de Mariana Mazzucato, que básicamente dice que esto de la libre iniciativa económica, el emprendimiento es medio volador de luces, porque las verdaderas iniciativas parten casi todas de alguna forma de intervención estatal. De manera que acá vamos a tener como dos extremos del espectro económico, uno que le da mucha relevancia a la iniciativa individual económica, y otro que es muy crítico de eso, no porque no sea importante, sino que porque las cosas realmente relevantes, dice Matsukato, son cosas que en realidad han sido de alguna forma promovidas desde el Estado. Eh, voy a volver a pedirles acá que lean incluyendo una lectura que es de Hayek sobre el temor que tenía el desarrollo del estado de bienestar y por tanto la producción de derechos sociales en la economía, ¿no?
más las lecturas que los alumnos vayan identificando. En derecho de propiedad, también un pequeño capítulo mío, un capítulo de la Elinor Ostrom, un capítulo muy interesante y muy revolucionario en cierta forma, de dos economistas, un economista y un abogado de derecha en realidad, que se llama Mercados Radicales, y que dice algo bien como contraintuitivo. Dice, el derecho de propiedad genera sobre un bien particular, ese bien del cual tú eres propietario, pero es interesante porque es un derecho de propiedad que inhibe la movilidad social, ¿no? Y por lo tanto, ellos generan una propuesta bastante impresionante y novedosa sobre cómo darle más flexibilidad a los derechos de propiedad. Eh, Entonces, el tema que ustedes van a poder ver es muy radical, esa propuesta es muy interesante. Y está el trabajo de Bauer sobre los derechos de agua en Chile, que es este libro que se llama Canto de Sirena, que es muy interesante y habla en particular del tema de los derechos de agua en el caso chileno. Luego el tema presidencial, y vamos a discutir acá básicamente discusión sobre primero la importancia de la democracia para el crecimiento económico, que es la discusión tradicional de Acemoglu, pero también un paper muy clásico sobre las diferencias entre los regímenes parlamentario y presidencial en términos de presiones de gasto y por lo tanto desempeño económico. El trabajo de Person y Tabellini. Le traigo un montón de otra literatura que les puede resultar interesante, tiene cosas legales, económicas, algunos videos también que pueden ser útiles si quieren ustedes verlo, y bases de datos que también puedan utilizar. La OCDE, la mejor de todas estas bases de datos, creo yo, es la de la OCDE. No tiene todos los tópicos, pero es muy buena, es muy amistosa y es bastante buena para sacar información. También el Web Survey, que tiene mucha información cualitativa sobre valores, etcétera. Creo que va a ser interesante. Así que eso es básicamente el proyecto de curso y las condiciones de evaluación. Quisiera abrir unos espacios para poder que ustedes hagan preguntas, comentarios o algo que les llame la atención de esto. ¿Un comentario? Profe, la repartición de grupos y la asignación de temas, ¿cómo la vamos a hacer? Autogestionado, ¿no? Pero, por ejemplo, dice que hay un grupo como de 4, otro de 3. Que va a haber un solo grupo de A4, hasta donde yo sé hoy día. No, 3 por 6, 18, 2 de 4. Son 20 alumnos, son 20 cupos que abrió la facultad para este curso, así que, y hay 18 del pregrado o 17 y va a haber 3 del post. Entonces, vamos a tener los 20, entonces 3 por 6, 18, más 2 más, va a haber 6 grupos y 2 grupos de A4. Así que, eh, estricto orden FIFO, ¿ah? Los primeros grupos que se armen tienen la posibilidad de ser 3 o ser 4 y de elegir temas antes que otros. Así que vean ustedes cómo quieren hacerlo. Podríamos hacer un drive también como Excel. Lo subimos y vamos anotando aquí en los grupos y el tema que nos interesa, porque eso igual es online. Bueno, o me lo van informando a mí, como ustedes quieran, ¿no? Ustedes son más modernos, si es que les parece que se puede hacer eso. Eh, sí, no hay problema. Lo puede hacer eso. Bueno, yo puedo mandar un Excel y cada uno se va anotando con el tema. Pero no, ¿dónde vas a situar ese archivo? ¿En la página, Podemos hacer en un grupo. docencia web o en una? Es que, por ejemplo, ahora puedo hacer un grupo de WhatsApp, enviar el link por acá
y nos metemos todo al grupo de WhatsApp y ahí enviar los links. Y como sin tener necesidad de meterse a la plataforma. Esa es una posibilidad. Yo no sé, yo tengo tanto grupo de WhatsApp que ya casi no tolero otro más, pero si a ustedes les sale cómodo eso, ni un problema. Si no, lo que estoy haciendo con otros cursos es que les estoy pidiendo que me manden un correo y donde en el mensaje digan quién es el grupo y en principio el tema que van a tocar y ya. Ya sí, yo creo que tal vez más fácil. Yo en principio lo había pensado así, pero si a ustedes les parece que le están de acuerdo en hacerlo de una forma distinta, no hay ningún problema. Lo que podría es esto mismo, coordinarlo con Manuel, para que Manuel gestione la formación de los grupos, pero en orden de llegada, ¿no? ¿Quién estaba hablando recién, Valeria? ¿Eras tú? Sí, era yo. Era tú. Ya, no sé, ¿qué crees? Yo lo había pensado por correo electrónico, el grupo me manda un correo, o un miembro del grupo me manda el correo diciendo quiénes somos y cuál es el tema. Sí, yo creo que eso es más Yo le fácil. voy respondiendo inmediatamente. Yo creo que es más fácil así, ¿ah? Para no armar más cosas y me queda a mí fácilmente asequible. Les pido que en el asunto me dicen el nombre del grupo, el tema y el curso, que este curso es de este taller. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces voy a cambiar un poco, compartir con ustedes. La idea es que primeramente eh, de las instituciones, pero voy a pasar rápidamente por algunos números. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Alguien sabe cuánto tiempo queda? Esto es hasta las... es hasta las- no sé, no me deja ver. Ya, quedan 25 minutos. Quedan 25. Quiero básicamente decir lo siguiente. Nosotros nos interesa la Constitución, pero una cosa que es muy importante tener en cuenta es que la Constitución es un elemento, el más importante desde la perspectiva de la formalidad de las instituciones. Pero no es el único. Eh, Dentro del ámbito de las instituciones formales, lo que tiene la Constitución es que te fija un marco y toda la estructura racional, decirlo, tiene que enfocar dentro de ese marco. Entonces, las leyes tienen que estar dentro de la Constitución y de hecho, cada vez que uno discute una ley en el Congreso, las leyes pasan por un control de constitucionalidad interno. Esto es bien importante saberlo porque las leyes tienen que estar dentro del marco de la Constitución. No puedes tener leyes que pasen por afuera del marco de la Constitución. Hay dos formas entonces hay tres formas de corregir eso. Uno para las leyes nuevas que pasan por el marco de control de la Constitución. Ahora, el problema es que hay viejas, ¿no? Y esas leyes a veces pueden ser inconstitucionales desde la perspectiva de las nuevas constituciones, leyes, qué sé yo, que vienen de principio del siglo XX, y que de repente tú te das cuenta que tienes un problema. La forma de darse cuenta que tienes un problema es a través de un caso particular, cuando hay un conflicto y alguna de las partes de ese conflicto reclama ante los tribunales y puede decir que lo que le está pasando y la ley que se le está aplicando es inconstitucional. Esas quejas de constitucionalidad las ve el Tribunal Constitucional.
Pero el Tribunal Constitucional además juega un rol que es paralelo al primero, tal como le dije que el Congreso tiene un esquema de control de constitucionalidad interno. Además, el Tribunal Constitucional juega un rol muy discutido respecto de la constitucionalidad de leyes que todavía no entran en aplicación. Nadie discute, o muy poca gente discute el rol del Tribunal Constitucional en lo que es el zanjar casos particulares, conflictos particulares que puedan revestir un problema constitucional. Discutimos el hecho de que sea razonable que haya un control de constitucionalidad ex ante, teórico y por lo tanto ideológico de parte del Tribunal Constitucional con leyes que todavía no han tenido efecto en la economía ni en la sociedad. Y hay una tercera dimensión del problema, o un tercer actor, que es los tribunales de justicia. Eh, los tribu- la Corte Suprema también puede interpretar constitucionalmente los conflictos. Entonces, cuando hay un problema que surgió en un tribunal de policía local, luego se apela a la Corte de Apelaciones y eso sube después a la Corte Suprema, eh, es la Corte Suprema la que puede zanjar un problema constitucional. Y ahí hay un tema importante, que no lo vamos a ver nosotros en detalle en este curso, pero que está en todo caso tratado en el libro, si a alguien le interesa, que es cómo se puede racionalizar la interpretación de la Constitución. Hoy día hay demasiada gente opinando en la Constitución y eso se presta para arbitraje regulatorio, si ustedes quieren, se presta para una guerrilla absurda entre la Suprema y el Tribunal Constitucional, y eso es una mala práctica, definitiva. Pero lo que les quiero comentar es que entonces está toda la estructura formal del Estado, entonces dentro del cual la Constitución es la institución principal, pero una cosa que es muy importante para lo que vamos a discutir es que hay instituciones informales. Esto es crucial porque los abogados en general no ven esta parte, ¿no? Nosotros como economistas sí tenemos que verla, porque las instituciones informales muchas veces sí operan fuera del marco constitucional y afuera, por lo tanto, del marco legal. Un caso muy obvio, no económico, pero un caso obvio es el caso, por ejemplo, del aborto. En Chile se hacen al año, no sé, 80.000 abortos, no por las razones establecidas en la última ley que autorizó el aborto en tres causales, sino que aborto común y corriente. Esa es una práctica que se hace en Chile, se ha hecho siempre, y por lo tanto, en una lectura más desde la economía de las instituciones, esto entra en la lógica de las instituciones informales. Entonces, un buen contrato social lo que tiene que hacer es que tiene que hacer convivir las instituciones formales con las informales. Y cuando las informales se salen del marco legal, tiene que haber una capacidad del marco legal de poder adaptarse, de poder acomodar esos comportamientos que están en la sociedad y que de alguna forma reflejan preferencias, reflejan valores y que el marco legal tiene que acomodar. O sea, no puede haber un marco legal demasiado disociado del marco informal en el cual la sociedad efectivamente se desempeña, porque si no estamos generando una tensión inútil. Y por lo tanto hay que ver la forma en que esas dos cosas evolucionen, que esas dos cosas se nutran mutuamente y por lo tanto ir generando condiciones para justamente lo que dice el título, una mayor estabilidad del contrato social. Entonces, eso me sirve para motivar la conversación que sigue mostrando algunos números que nos sirven para entender en qué parte de la institucionalidad nuestra están los problemas. ¿Dónde están las instituciones informales? ¿Dónde están las instituciones formales? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué grado de conflicto y qué grado de asociación puede haber entre unas y otras? Entonces les voy a mostrar algunos números que espero que nos ayuden en esta discusión y por supuesto si alguien quiere agregar más números en la próxima sesión lo podemos hacer con mucho gusto, me los mande y yo los podemos mostrar. Lo primero
La última, mira. Entonces, el problema principal que tiene Chile es lo que podríamos denominar la paradoja de Tocqueville, que era un cientista político francés del siglo XIX, que escribió en 1856 este libro que se llama El Antiguo Régimen y la Revolución. Él estaba tratando de explicar aquí señalado que la Revolución Francesa no comenzó en aquellas partes donde había más problemas, donde había más pobreza, donde había donde las instituciones feudales todavía se mantenían, sino que precisamente en aquellas áreas, en aquellas regiones donde más progreso había habido. Y la razón es lo que está señalado hoy en amarillo. Dice que cualquier abuso que desaparece, que se hace más tenue, lo que hace es resaltar que hay otros abusos que persisten, pero ahora te parecen intolerables porque ya te diste cuenta que los abusos te puedes deshacer de ellos. Y entonces lo que dice Bill es que la Revolución Francesa en alguna forma es víctima, es consecuencia del propio desarrollo exitoso que había tenido los últimos años o las últimas décadas o los últimos monarcas franceses, en particular Luis XIV, que fue un gran monarca francés que logró muchas cosas importantes para el país, pero que sembró las semillas de su propia destrucción, si ustedes quieren, al ser intolerable a ciertas cosas que antes la gente ni se las preguntaba en la época feudal. Esta es de alguna forma la paradoja de Tocqueville. Y en Chile hay algo de esto. Por ejemplo, si uno mira el crecimiento chileno respecto de otros países, lo que ustedes van a ver, acá tenemos datos de Madison desde 1870 en adelante. Lo que estamos viendo acá es el ingreso per cápita de Chile comparado con el ingreso per cápita de varios países. Y ustedes ven que más o menos les voy a contar una historia en 4 actos. Un primer acto que va desde 1870 a más o menos 1930, justo antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde uno tenía un ranking de países. Chile era más rico que España, menos rico que Francia y menos rico aún que Nueva Zelanda. La habilidad relativa de categorías de países entre 1870 y 1939. Digamos. Luego hay un periodo de decadencia de Chile, esta decadencia es decadencia de Chile, donde todos los países de la muestra ganaron en términos de ingreso per cápita respecto del chileno, o Chile perdió posición relativa en el resto del mundo. Esto es muy fuerte respecto de España, si ustedes se fijan, Chile era hasta 1950, tenía más o menos en promedio como un 60% más de ingreso per cápita que España, pero de ahí en adelante la curva cae fuertísimo, indicando que el producto español creció fuertemente comparado con el chileno. Y esa curva naranja se detiene precisamente el año 76, 75, por ahí. Entonces, la dictadura es el periodo que acá aparece como contención y que ocurre con todas las curvas. ¿Ah? Todas las curvas dejan de caer durante la dictadura y durante la democracia todas las curvas van al alza. Algunas un poquitito antes, otras un poquito después, pero todas van al alza. Entonces, claramente, conclusiones que tenemos que sacar para efectos, por ejemplo, de la discusión constitucional, de qué hizo que se lograra contener una caída, una decadencia que duró bastantes décadas en Chile y que se contuvo en los años 80 y qué ocurrió después que esto se empezó a recuperar. O sea, hubo un inicio de convergencia de Chile, muestra Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, España. Y esta historia, en 4 etapas, se repite, la verdad que para todos los países que uno pueda más o menos imaginar. Ustedes tienen ahí, tienen los países de la Europa Latina, los países anglosajones, los países de Europa del Norte, los países, el resto de América Latina o Asia, y la historia es bastante similar.
Y lo que es, y hay como dos cosas que son bastante claras. Una es la decadencia que acompañó el periodo de economía cerrada, el periodo de alta intervención estatal, de Estado empresario, la alta inestabilidad que tenía Chile en aquellos periodos, que inducían bajas tasas de ahorro y que retroalimentaba la inversión y la poca capacidad de crecimiento, es lo que denominamos acá el periodo de decadencia. Y lo otro que muestran todos los países, o los cuadritos, es la recuperación que hay desde el año 90. Para la discusión institucional es bien importante que tengamos esta historia más o menos clara. Eh, Eso era la historia respecto al resto del mundo. Respecto de Chile mismo, acá mostramos el ingreso per cápita y la inflación, y se ve claramente que del 90 en adelante hay una aceleración del crecimiento per cápita al doble, básicamente, del que teníamos en todo el siglo anterior, y con una tasa con una deviación estándar mucho más baja, una economía mucho más estable. eh, Entonces, que creció el doble y tuvo una volatilidad a un tercio. Entonces, la verdad es que la ganancia de bienestar es importante. Lo mismo que la inflación, tasas de inflación mucho más bajas, y con menor volatilidad, también. O sea, en el lado económico claramente hay logros importantes que se han obtenido en los últimos 30 años. En el ámbito social también ha habido mejoras, ya sea que uno lo mida por la disminución en los indicadores de pobreza, el que elijan, siempre hay una mejora, uno más alto, otro más bajo, pero hay mejora. En los niveles de distribución del ingreso, sabemos que hay una distribución del ingreso extraordinariamente mala en el caso chileno, pero hay una mejora también, según muestra la OCDE en los últimos años. Y eso también es interesante de constatar. Si uno entra a ámbitos más específicos en educación, en salud, en vivienda, en seguridad laboral, la verdad es que donde ustedes quieran, lo que van a encontrar es que hay muchos indicadores que muestran mejoras importantes. Por ejemplo, acá con la educación, en la población con educación terciaria, o la cantidad de estudiantes por alumno, eh, hay una mejora que es importante. En la columna de la derecha lo que tenemos son algunos indicadores de salud, y ahí hay mejoras también. Entonces, lo que les quiero mostrar con esta introducción es una discusión muy benévola del desarrollo chileno de los últimos 30 años, pero que es tan benévola que si nos la creemos al 100%, entonces no entendemos esto. Este tipo de explosión social que tuvo Chile el año pasado, no tiene correlato con otros países. Hay países donde han habido estallidos sociales, en Francia ha habido en algunos barrios por algunos días, en Estados Unidos también, eh, dura algunos días. De hecho, han habido muertos también en todos estos escenarios. Hay siempre escenarios de fallecidos, ya sea gente que protesta o policía. Hay destrucción también de infraestructura pública y privada, pero los niveles de destrucción a los cuales se ha llegado a Chile y de fallecimiento, de violaciones de los derechos humanos, son particularmente graves. Entonces, no podemos quedarnos solo con la pintura que les acabo de hacer, que es muy bonita, que es muy perfecta. Hay problemas y tenemos que entender profundamente de dónde vienen esos problemas para que corrijamos realmente lo que hay que corregir y no nos quedemos digamos, contándonos cuentos que no tienen que ver con los verdaderos problemas. Bueno, sabemos que hay problemas en los derechos sociales, en particular en pensiones. Es uno de los los requerimientos más fuertes del sistema, digamos, de los manifestantes, de lo que dicen las encuestas, es lo que está pasando en el mundo de las pensiones, de manera que ahí sabemos que tenemos un flanco importante que hay que... Sabemos que tenemos problemas en el estrés que significa para las familias financiar educación. Esto está cambiando ahora último, pero todavía sigue siendo una carga muy alta.
Fíjense que Chile, junto con Estados Unidos, son los dos países de la OCDE donde hay mayor financiamiento privado de la familia del esfuerzo educacional. Y eso efectivamente es una anomalía que hay que ver cómo se puede corregir. Y esto me sirve para decir que tenemos que distinguir entre la discusión de la política pública que va a reducir la deuda, por ejemplo, del marco institucional en el cual queremos que se desenvuelva la educación, ¿no? Son dos discusiones que son distintas, no hay que mezclar una con la otra. Esto lo planteo acá no porque sea necesariamente un problema institucional del todo, sino que porque una política que llevó a niveles de endeudamiento de las familias que es muy alto. Ahora, nuestro contrato social tiene tres características y me quedan 5 minutos, así que voy a ir muy rápido. La primera es que es un contrato social donde la participación en los elementos formales de la democracia representativa chilena han venido cayendo sistemáticamente desde el retorno a la democracia y de una forma más sistemática, más acelerada que en el resto de las democracias occidentales. Acá ponemos Uruguay, Alemania, Reino Unido, España, y en todos ellos hay un problema de funcionamiento de la democracia, en Francia también, hay un problema democrático en todos lados. Eh, pero el caso de Chile, la curva azul, es un proceso que es más grave, es más sistemática la caída en la participación, es más acelerada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos algo que pensar nosotros en la forma como nuestra democracia funciona. Eh, cuán poroso es nuestro sistema respecto a las necesidades de las personas, cuán distribuido tenemos el poder, cuánto más o menos lejos o más cerca del poder local tenemos instituciones nacionales. De manera que este es un verdadero tema. El otro tema que tenemos, que caracteriza mucho a la situación chilena actual, es que no es que la gente esté dejando de participar porque lo que quiere hacer es ir al mall y que esté contento comprando artículos de consumo. Lo que está ocurriendo es que hay una especie como de trade-off, se está vaciando el canal de la participación formal en la democracia representativa y lo que se está llenando canal informal, y por esto que son importantes las instituciones informales, de la participación ciudadana en manifestaciones pacíficas, boicots, huelgas o de otro tipo. Y estas dos cosas no las podemos pensar como que no tienen algo que ver, ¿no? O sea, el altísimo activismo social que tiene Chile es muy alto para cualquier estándar internacional, debe ser de los países con mayor nivel de activismo social y el estallido social es probablemente el punto más alto de activismo social en el mundo, como proporción de la población, evidentemente. Entonces, como un trasvasije de participación desde los mecanismos de la democracia formal, representativa, a estos mecanismos de participación cívica. Y esos dos canales de alguna forma tienen que estar relacionados, si no, no se entiende. La otra cosa que es importante es que Chile es un país con muy bajos niveles de confianza y por eso que le puse la promoción de la cooperación y de la confianza como un objetivo. Los niveles de desconfianza que hay en Chile demasiado elevados como para no pensar que hay que hacer un esfuerzo particular y un esfuerzo sistemático, deliberado, por mejorar los niveles de confianza interpersonal, es decir, lo que está en esta primera línea, o de confianza en las entidades del sistema público, de los distintos poderes del Estado. En todos ellos, los niveles de confianza chilenos son muy bajos comparados con el resto. La última columna muestra Chile comparado con el promedio, y lo que ustedes ven es que los números son particularmente y sistemáticamente todos ellos negativos. Creemos en el sistema democrático más que el promedio, más que, pero desconfiamos de todas las instituciones democráticas. Entonces, hay una oportunidad para reformar nuestra democracia porque hay una adherencia, una adhesión al principio democrático alto, pero una institución. Eso hay que reformarlo y corregirlo. Esto
Y la última cosa que tiene que ver con nuestro contrato social es que es verdad que hace un rato atrás mencioné que la desigualdad era alta, pero se estaba corrigiendo, eso es verdad, pero hay una dimensión de la desigualdad que es particularmente compleja desde la lógica del contrato social y el rol del Estado. El Estado en Chile redistribuye particularmente poco. Entonces, este grafiquito muestra la altura de la barra total, es cuánto es el coeficiente de Gini antes de impuestos, es decir, a precios de mercado, si ustedes quieren. Y ahí el país que tiene la desigualdad más alta no es Chile, lejos está. Irlanda es el país que tiene los niveles de desigualdad más altos que hay en América, en el mundo, o al menos el mundo de la OCDE, cuando medimos los ingresos de las personas a precios de mercado. Es que luego redistribuir como el Estado baja a 32 más o menos. O sea, es una redistribución que hace el Estado irlandés que es extraordinariamente alta. Chile está en este otro extremo, y entonces tiene menor desigualdad que Irlanda medido a precios de mercado, bien sorprendente, pero una capacidad de redistribución del Estado que es la tercera peor de la OCDE. ¿Ah? El peor es México, después está Turquía y después venimos nosotros. La capacidad del Estado de redistribución es bastante. ¿Ah? Lo que vamos a ver la próxima vez, hablemos del contrato social en una visión más moderna, es que tiene que haber un nivel significativo o importante de redistribución para que todos sientan que en realidad están contribuyendo al que discutir cómo se hace, a lo mejor no son todas las de políticas públicas, pero es importante para poder entender el tipo de restricciones que vamos a enfrentar en el debate constitucional que se nos va a iniciar el próximo año. Entonces, con esto termino la exposición, si ustedes quieren, de números. Ah, no, perdón, me faltaba una cosita. Si se pueden quedar 2 minutos más, se los agradezco. Hay dos tesis que coexisten para explicar esto. Una es la tesis de Tocqueville, digamos, asociada de Tocqueville o como una extensión directa de Tocqueville, que dice, esto es el malestar de la modernidad. Entonces el problema no es tanto la desigualdad, el abuso, el problema tiene que ver más bien con que cuando los países crecen se producen dislocaciones, se producen desarrollos asimétricos entre generaciones, entre regiones geográficas, entre sectores de la economía, entre regulaciones que existen o que no existen, etcétera. Y esto es como un dolor de parto o un problema de la adolescencia de nuestra sociedad. Esa es una discusión. El principal intérprete de esto, de alguna forma, es Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, que ha desarrollado este tema con bastante fuerza, pero que a juicio mío tiene el siguiente problema, que es que hay muchas sociedades que han vivido procesos de modernización acelerada como Corea, España, Japón, Portugal, y que sin embargo no han llegado al nivel de estrés que ha llegado a la sociedad chilena. Entonces lo que hay que tratar de entender es qué tiene nuestra modernización que no tienen esas otras modernizaciones. Y la forma global de plantear esto es que la nuestra es una modernización neoliberal. Son todas modernizaciones capitalistas, Japón, Corea, España, Portugal, son todos capitalismos, tal como Chile, pero la nuestra es una versión extrema de ese capitalismo que es lo que denominamos neoliberal. Y que, para ser bien preciso, entendemos por neoliberalismo no cualquier forma de capitalismo, sino que uno en el cual se le intenta encargar la distribución de determinados bienes siguiendo la lógica de mercado,
a áreas de la economía donde habitualmente el mercado no entra. Eh, y eso es básicamente lo fundamental de lo neoliberal. El neoliberal lo que trata de hacer es incorporar lógicas de mercado en muchas áreas, y eso funciona bien en algunas, pero no en todas, y hay varias en las cuales hay problemas, y por lo tanto, lo que nosotros planteamos en este libro que se llama El otro modelo, que publicamos en el 2013, es que lo particular de la modernización chilena, de lo cual hay que hacerse cargo, es cómo corregimos los excesos de la modernización neoliberal chilena. Eso es básicamente lo que vamos a discutir con algún nivel de detalle, espero, en las próximas clases. eh, Cómo poder hacer una mejor constitución el próximo año. Entonces, con eso paro, eh, y quedamos abiertos a todo tipo de conversaciones. Profe, Sí, dígame. no sé si usted puede ver el chat, ¿verdad? Sí. No lo Lo estaba puedo viendo ver. ahora porque estaba oyendo. Es que para que nosotros podamos a veces decirle cosas o conversarle sin interrumpirlo. Ah, ok, ya. Hay igual una opción que es como para levantar la mano, no sé si la vieron, y le llega como al profe un aviso de que alguien quiere hablar. En la- ¿Dónde está eso? Ah, en Assign, no. Cada uno pone como participantes al lado donde sale el chat. Hay una cosa que dice participante y se abre y al lado de su nombre hay como una manito. Y ahí yo levanté la mano, profe, no sé si le llega algún aviso. Exactamente, Sofía Rod, me acaba de llegar todo eso. Claro, entonces Ya uno me lo levanta la trato de mano leer. como para como preguntar algo. Y así el profe cacha que y no está todo el rato pendiente del chat. Claro. Oye, ya, ahora vimos puros datos, a lo mejor no lo sorprende nada, pero me parece que es importante empezar mirando números y discutiendo un poco cosas que han pasado efectivamente para tratar de identificar dónde están los problemas. A ver, Paula está preguntando si el primer debate tendría que ser el martes próximo. Claro, efectivamente, en principio, eh, nos guiamos por el debate, debiera ser el miércoles, 1 de abril, perdón, debiera ser claro, claro, es que se nos atrasó un poquitito esto. Eh, yo lo que podemos hacer es hacer un inicio de discusión sobre el tema de instituciones, o sea, un pequeño debate al final de la clase próxima, sin que haya un grupo que esté trabajando en ese tema. Me interesa sí saber si es que hay algún grupo que quiera trabajar en el tema de trabajo, justamente, para poder ir preparando ya la lectura. Entonces, si hay algún grupo que le interese trabajar sobre trabajo, mercado del trabajo, derecho al trabajo, libertad de trabajo, negociación colectiva, sindicatos, sería útil saberlo. ¿Mm? Yo voy a poner en todo caso un aviso en docencia web por si acaso, porque hubo alguna gente que se fue y alguna gente que no vino, pero sería ideal que me cuenten qué grupo se podría interesar en el tema del mercado del trabajo para poder darle la lectura y preparar la presentación de José Luis Ugarte que va a venir probablemente ese 8 de abril. ¿Mm? ¿Algún
Paula, sí. La respuesta es sí. Paula, tu comentario, dilo. A mi amigo le están agregando el ramo y se puede demorar como una semana, parece una semana, no sé cuánto se puede demorar. Entonces quería saber si igual puedo elegir el tema por mientras. Ya, perfecto. Gracias. Desgraciadamente, vamos a tener que improvisar un poquitito porque estamos partiendo más tarde, porque estamos partiendo de esta manera y no presencialmente, pero, pero bueno, yo lo antes posible, ojalá esta semana pudiera indicarme su disposición a trabajar en el tema del mercado. De manera de sobre esa pregunta sería perfecto. Bien, si no hay, si no hay comentarios, lo dejamos aquí nomás. Nos vemos entonces. Chao, profe, nos vemos. Chao, que estén bien. Muchas gracias, que estén bien.